Estamos nuevamente en Cinema Coach, un programa con el cual intentamos abordar las grandes enseñanzas que nos aportan todo discurso, en este caso el discurso cinematográfico que tanto nos gusta y en el cual a cada uno de los films que nosotros vemos y que interpretemos como importantes e interesantes, le encontremos los dos conceptos fundamentales. Y en esto, por supuesto, hay variedad. Los conceptos que vamos a ver en el film de hoy, Gran Torino de Clint Eastwood de 2008, probablemente son los que veo yo, de acuerdo con mi experiencia, de acuerdo con mis vivencias, de acuerdo inclusive con los paradigmas con que evalúo la vida y probablemente usted podría llegar a otros conceptos. Lo de los conceptos no es lo importante, el acuerdo entre lo que veamos, sino en cómo lo explicamos y cómo lo aplicamos sobre todo a la vida cotidiana. Esa es la intención de Cinema Coach. Como decíamos, el film de hoy es Gran Torino, es una de las grandes películas de este hombre nacido en 1930, Clint Eastwood, que se hizo muy famoso como actor, sobre todo en film western, y que ahora, desde hace algunas décadas, desde ahora largo, se ha dedicado a la dirección y que realmente ha hecho obras magistrales como Mystic River, One Dollar Baby, que ganó el Oscar, y realmente son films muy interesantes, así también hay otros tantos. Cuando nosotros nos enfrentamos a Gran Torino, es una historia lineal, es una historia muy sencilla, pero es una historia que nos coloca frente a un hombre que es un veterano de la guerra de Corea, vive en una localidad en Estados Unidos, su país, se llama Kowalski, es apellido Kowalski, un apellido polaco, se nota que es hijo de inmigrantes también, y cuando tiene que enfrentarse a un vecindario hay gente de Asia. Recuerden que él peleó en la guerra de Corea y probablemente esto le hace revivir toda una serie de situaciones. Reviviendo esas situaciones en este vecindario en donde tiene que compartir espacio y tiempo con una familia de origen asiático que vive al lado de él, entonces comienza la trama cuando a esa gente que no soporta, que podríamos decir que comienza con un racismo muy importante, resulta que el joven de la familia llamado Tao va a robarle su posesión, su gran posesión, que es el Gran Torino 1972. Cuando pasa esto, suceden algunos elementos y él comienza a entrar en contacto con esta familia, con estas costumbres y realmente se produce en él algo muy interesante que nos pasa a los seres humanos cuando vamos más allá de los estereotipos, cuando profundizamos la realidad humana, cuando en lugar de juzgar con estereotipos, actuamos con la humanidad necesaria frente a todos y cada uno de los casos. Entonces, Kowalski comienza una relación cada vez más profunda como un padre alterno para Tao y realmente ahí se van a dar cosas muy interesantes, se van a dar secuencias memorables como aquella en la que él hace que se comporte más de manera mucho más masculina, que comprenda lo que es la masculinidad y entonces entra en una barbería y con el barbero de origen italiano sucede unas secuencias, ¿verdad?, memorables. Cuando nosotros evaluamos entonces esta película, este film, que va a tener un final impactante, como muchas veces la vida nos ofrece esos finales, aparte de sus dinámicas, de sus secuencias, entonces encontramos a nuestro juicio dos conceptos que son fundamentales. El primero es el de la bondad, realmente muy difícil y que para nosotros es el desprendimiento de lo que es propio para mejorarle la vida a otro ser humano y que probablemente se queda únicamente en las cosas al comienzo desde el punto de vista de la aceptación, de la tolerancia, del comprender de quién es el otro y que llega después hasta un elemento básico de la generosidad como podría ser
de la bondad, como podría ser la generosidad, en el cual ya hay desprendimiento de cosas tan importantes como podrían ser cosas valiosas para la gente, objetos materiales o inclusive su tiempo, inclusive su vida. Y esta generosidad, esta bondad que se transforma en generosidad, es uno de los conceptos básicos del film. Y la otro, bien interesante, un concepto básico, muchas veces es difícil de explicar lo que nosotros entendemos por flexibilidad, que sería la aceptación que tiene la persona de las fallas de las expectativas que tiene. Es decir, cuando uno es flexible, aceptó que hay una falla en una expectativa y esto va a generar una relación entre bondad y flexibilidad que generalmente nos llama la atención. Y cuando hacemos los análisis semánticos en los cuales proponemos las dos ausencias y las dos presencias excelentes, entonces cuando no hay bondad ni hay flexibilidad, se pasa probablemente al racismo, se pasa a los estereotipos, se pasa no soy bondadoso, no soy flexible, y entonces pasa al desprecio. Cuando nosotros, por el contrario, somos bondadosos o hay una personalidad que es bondadosa y al mismo tiempo flexible, vamos a una persona que comprende, una persona que tiene el máximo de la comprensión. Y cuando mezclamos los dos, el positivo y el negativo de cada uno, entonces imagínense que no hay bondad, pero hay mucha flexibilidad. Y esto realmente, si no hay bondad y mucha flexibilidad, es dejar pasar, dejar vivir, y es hasta cierto punto la indiferencia. Pero cuando nosotros vamos a la alta bondad con la baja flexibilidad, entramos en el mundo de la severidad. Entonces, cuando en estos elementos tan interesantes como conceptos, nosotros vemos la película, comienza con baja bondad por parte de él y baja flexibilidad, aparece casi como un hombre racista hacia la gente de Asia, que viene de Asia. Hay un proceso que va a hacer después, que va a aumentar su bondad, pero va a mantener la inflexibilidad, es decir, se vuelve un hombre severo, y esto es realmente importante en el film, hasta que llega al tercer punto, se vuelve un hombre bondadoso y se mantiene la flexibilidad. Es decir, en la película el personaje de Kowalski comienza a ganar primero flexibilidad y después aparece su bondad de ser humano. Y esto realmente es lo mágico de la película, cómo va a enlazar desde el racismo hasta la máxima comprensión, pasando por la severidad, aunque puede tratar toda una escuela realmente de formación de valores. Cuando uno entiende la utilidad de este film, repito, sencillo, lineal, pero muy cargado de mensajes importantes, nos vemos entonces en la oportunidad para hacer coaching acerca de lo que es bondad. Y realmente interpretar la bondad nos parece realmente interesante e importante para cada quien. ¿Qué es bondad para cada quien? ¿Cómo se manifiesta la bondad? ¿Y cómo se hace el paso a la generosidad? Que para nosotros es un paso importante. Ir desde lo bondadoso, podemos ser muy bondadosos, pero no generosos. Podemos entonces ir desde la bondad a la generosidad. Quiero que piensen esto, que es una de las utilidades prácticas para nosotros de este film. Y el otro es ir de la flexibilidad, esa capacidad para aceptar la falla en las expectativas, hasta la tolerancia, que ya es la parte conductual también. Entonces este film es la utilidad para evaluar bondad, para evaluar toda flexibilidad, para ver sobre todo, y es el tercer punto, de cómo la bondad se transforma en generosidad. ¿Cuáles son los elementos que juegan parte ahí? Y cómo se transforma desde la flexibilidad para ir a la tolerancia. Entonces el film va a resumir realmente una generosidad y tolerancia. Y esa mezcla va a ser realmente muy interesante porque nosotros podemos decir que el film va y nos enseña a cómo desde la tolerancia se puede llegar a la generosidad como punto final de este maravilloso film que escogimos
por su validez en coaching. Esta validez de hacernos revisar conceptos como la bondad y la generosidad, de cómo actuamos cuando tenemos unos estereotipos que nos protegen, pero que cuando nos ponemos en contacto muchas veces con lo que evaluamos de una manera prejuiciada, se van cayendo los prejuicios y va apareciendo lo humano y con todo el compromiso y con lo que significa comprender y actuar desde el punto de vista humano, sin protegernos con los prejuicios. Este es el Cinema Coach correspondiente a una gran película, Gran Torino, una de las obras de Clint Eastwood como actor y sobre todo como director. Será hasta el próximo programa de Cinema Coach.